Bendiciones hermanos, gracias por el tiempo que le dedican a estos estudios y vamos a dar inicio a a un nuevo estudio. Ya vimos muchos, como saben, hemos estado abarcando lo que es los periodos de cautividad del pueblo de Israel. Y gracias a Dios porque los domingos estamos estudiando los evangelios nuevamente y algo para complementar y más que nada para entender mejor lo que pues Dios quiere hablarnos y que hemos estado pues estudiando. Yo sé que en lo personal y también como iglesia en otros tiempos ha sido el libro de Apocalipsis. Muchas veces hemos creído que este libro es el más difícil de la Biblia porque tiene muchos simbolismos o tiene palabras o expresiones que no son complicadas, al menos a veces llegamos a pensar que son complicadas, pero le pedimos a Dios que nos revele su palabra y es verdad que teniendo el contexto, como ya lo hemos visto, sobre su pueblo, sobre las situaciones que pasaron y cómo es que el enemigo trató de destruir a todo el pueblo de Israel. Y al final observamos cómo es que Dios sigue pues teniendo alta estima a su pueblo, por algo también nos da la salvación, nos conforta con la salvación, y es por eso que hasta este punto podemos observar también el panorama un poco más amplio y llegar a la conclusión, o en este caso al último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Vamos a estar meditando en este libro semana a semana y vamos a pedirle a Dios que nos siga revelando poco a poco también lo que Él tiene preparado para nuestras vidas a través del estudio de este libro. Entonces vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a analizar una introducción muy general quizás sobre lo que trata el libro de Apocalipsis. Vamos a darle gracias a Dios por este momento y esperando que sea de mucha bendición donde quiera que te encuentres viendo este estudio. Bendito Dios, te damos gracias porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser, los huesos, las coyunturas, y que tú disiernes con tu palabra nuestros pensamientos, Señor. Te pido que en este momento seas tú quien dirige este estudio, que nos ayudes a entender lo que nos quieres hablar a través de este libro de Apocalipsis. Quita toda distracción y todo, pues toda cosa ajena a ti y que sea el Espíritu Santo que nos revele esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, gracias por nuevamente estar aquí. Vamos a dar inicio a este estudio. Como bien les mencionaba, Apocalipsis, muchas veces pensamos que es un libro complicado de entender, pero ya teniendo todo el contexto, todo el panorama de lo que nos ha estado hablando la Biblia en libros anteriores, vamos a ver que podemos llegar a correlacionar mejor el mensaje que tiene aquí este libro. Para empezar, Apocalipsis, muchas veces la gente lo relaciona con cosas como que, el fin del mundo y ay, qué miedo, pero la palabra Apocalipsis viene, bueno, su significado, recordemos que esto viene del griego también, significa revelación, entonces Apocalipsis es revelación, entonces no significa, como tal fin del mundo, sino el libro, pues vendría siendo el libro de las revelaciones o el libro de la revelación. Y es como empieza el libro. Si vamos rápidamente a Apocalipsis 1, dice así el subtítulo de este primer capítulo, la revelación de Jesucristo. Entonces desde acá, desde este primer capítulo, ya se nos está diciendo de qué va a tratar todo el libro. O sea, el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Si bien a pesar de que podemos observar que hay en estos capítulos se nos narran acontecimientos, tribulaciones, cosas que van a acontecer. A final de cuentas, nuestro enfoque siempre debe de estar centrado en Jesucristo. O sea, este libro se trata de él también, así como toda la Biblia nos habla sobre Jesucristo, sobre Dios. En el último libro no es la excepción y nos narra específicamente la revelación de Jesucristo, el cómo él
a través de la narración de Juan, que nos da una serie de visiones, se nos da un panorama de la luz sobre las tinieblas. Jesucristo es la luz. Entonces vemos aquí cómo es que Jesús vence sobre las tinieblas. Sí suena muy este escrito de las fuerzas del bien contra el mal. Ya es el, el mensaje claro de cómo es que Jesús vence definitivamente sobre el mal. Y pues técnicamente también nos habla sobre la salvación. Esto también es impresionante ver cómo en todos los libros, bueno, en este en especial se nos narra ya claramente la salvación manifiesta. Y pues obviamente también hay la narrativa sobre hombres salvos y perdidos, ángeles, santos, muchas de estas cosas que quizás antes en otros contextos no los podríamos entender, pero ya teniendo un panorama más completo del pueblo de Israel, de los momentos que tuvieron que pasar, las profecías que Dios le dio a su pueblo a través de estos profetas mayores y menores, y todo esto ya nos da pauta a cómo entender más el resultado final, que es el triunfo de Dios y las glorias mileniales y eternas de Cristo que resplandecen por la eternidad. Entonces es como vemos que se cumple, pues técnicamente en este libro también vamos a ver cumplidas muchas profecías, eh, y obviamente también entendiendo que habla de sucesos pasados, presentes y futuros, que es lo que vamos a estar viendo también. También vemos que al final del libro se nos menciona sobre los cielos y la tierra creadas, que van a ser las moradas eternas para nosotros, su pueblo, sus hijos, y pues todo lo que es ajeno a Dios estará en el lago de fuego. El tema central que podemos observar y que muchas veces es por eso que mencionaba que hay que tener cierto enfoque principal en que este libro se trata sobre Jesucristo, es la gracia. Aquí, en vez de pensar que el libro habla sobre la condenación y el mal que puede llegar a surgir en el mundo, debemos de verlo desde el punto de vista de Jesucristo, que es la gracia, que es como Él nos está dando su gracia para que nosotros podamos ser salvos, y Él nos puede librar de esta situación de muerte que se nos menciona en muchos de estos capítulos. Y por último, también algo característico de este libro es el gobierno de Dios, que este gobierno no se compara como a los que hemos obtenido, principalmente hablando aquí en México, pues no se compara a ningún tipo de gobierno, a ningún tipo de acción que algún gobernante haya hecho. El gobierno de Dios, de Cristo, el gobierno sempiterno, no se compara. Este gobierno sí es justo. Entonces vamos a ver eso narrado en este libro. Para empezar, el escritor de este libro fue el apóstol Juan. Recordemos que la Biblia también nos narra en en estos primeros versículos del capítulo 1 que Juan estaba exiliado en la isla de Patmos, y es donde Dios se le manifestó en ese lugar para revelarle todas las cosas que tenía que escribir. La fecha en la que se escribió este libro fue alrededor del año 95 después de Cristo. Ya había pasado, pues ya estaba cerca de terminar el primer siglo, y es por ello que en este tiempo seguía vigente el Imperio Romano, seguía estando persiguiendo a los cristianos, seguía estando persiguiendo a los discípulos de Jesús. Los apóstoles, la mayoría ya habían fallecido, habían sido pues asesinados por este imperio, y vemos también cómo es que muchos fueron pues torturados, encarcelados, y a pesar de eso también es impresionante ver la prevalencia de la palabra de Dios en ese primer siglo, porque a pesar de todas las torturas y acechanzas que tenía el imperio romano a la iglesia que estaba emergiendo, pues seguía latente y se veía manifestado. En este caso, el apóstol Juan ve esa respuesta que quizás muchos cristianos también tienen en ese punto, porque Jesucristo les había dicho que él iba a regresar, que él no sabía cuándo, pero iba a volver.
y la iglesia pues también tenía esas dudas de, pero ¿por qué no ahora? Porque cuando ya pasó casi un siglo y todavía no viene, entonces Dios puso este mensaje principalmente también para darle aliento a todas las iglesias que se mencionan en los capítulos posteriores. Ahora, durante toda la historia que ha acontecido, han habido diferentes tipos de interpretación de este libro, muchas veces algunas más alejadas de lo que quizás podríamos considerar correcto, pero vamos, nada más les voy a mencionar unas, cuatro, tipos de interpretaciones que se han ido, desarrollando a lo largo de la historia. Una se llama la teoría preterista y esto menciona principalmente o hace referencia a que según esto todo el libro de Apocalipsis ya ha sido cumplido en el pasado y tenía que ver con referencias locales en los tiempos de Juan, o sea, se limitaba más a lo que era la región de Asia, en la región de donde estaba gobernando Roma y bueno, tiene que ver con los tiempos de Nerón o de Domiciano y durante mucho tiempo esta teoría fue sostenida por algunos autores. La otra teoría es la teoría histórica, es que el cumplimiento de Apocalipsis todavía está sucediendo en la historia y según esta teoría el Apocalipsis es la historia profética de la iglesia. O sea, aquí se va un poco más al hecho de que son símbolos, son palabras que se tienen que entender meramente como puro símbolo, pura simbología y que esta profecía pues sigue desarrollándose, pero no da un panorama este como tan directo de que sean algunas cuestiones ya pasadas. Eh, la teoría espiritual dice que es un refinamiento de la teoría histórica. Esta teoría declara que las dos bestias son Roma imperial y provincial, y el fin del libro es fortalecer a los cristianos. Según esta teoría, el Apocalipsis ya se cumplió en gran manera y hay lecciones espirituales para la iglesia actual. Entonces vemos aquí que esta teoría va muy relacionado con la histórica porque dicen, bueno, ya pasó todo, ya nada más eran cosas que pasaron en el tiempo de estas dos principales, estas tres, perdón, que les he mencionado al principio, van mucho de la mano de que ya se cumplió todo en los tiempos de Juan, ya no va a pasar nada de eso porque técnicamente ya lo escribió, ya pasó, ¿no? Pero vamos a ver la que es la teoría futurista, por así decirlo, o la teoría contemporánea, que sostiene que el libro de Apocalipsis es primeramente profético y todavía futuro, especialmente desde el capítulo 4 en adelante hasta el fin del libro. Este tipo de teoría es la que más se adapta a lo que hoy en día hemos estado escuchando y viendo, porque si bien el libro sí tiene situaciones o narra contextos de la historia que ya han pasado, pero también se narran sucesos futuros y esto es lo que viene ya muy relacionado con la simbología o el tipo de visiones que relata Juan en estos capítulos. Aquí podemos ver que pues esta teoría se adapta más a los tiempos que, bueno, y todo lo que Dios nos ha estado hablando, porque también correlaciona mucho con lo que vemos en los evangelios, en Mateo y en todos ellos, donde los discípulos le preguntan a Jesús sobre el tiempo en el que iba a venir, sobre las tribulaciones, sobre lo que iba a pasar, y todo eso se relaciona más a la teoría futurista, porque no hemos visto muchas cosas de las que se narran aquí que hagan alusión a eso. Por ejemplo, solamente para mencionar algo, una profecía que se menciona aquí es sobre la plaga de langostas, que no es nada, no tiene nada, bueno, es parecida a la que se menciona en Éxodo, pero no es la misma plaga, porque aquí nos dan una descripción más detallada de ese tipo de plaga, ¿no? De las amenazas que van a estar latentes en ese tiempo. Y hasta ese punto, o sea, no se ha visto. En la Biblia se mencionan dos plagas similares. Una es en Éxodo, como le mencionaba. La otra, si no mal recuerdo, es en Joel o Jonás. No me falta darles bien ese dato. Pero se mencionan este tipo de plagas de langostas. Pero no es nada parecido a lo que se menciona aquí en Apocalipsis. Entonces, es solamente una referencia que les quería comentar sobre el tipo de plagas, el tipo de profecías que se mencionan y que no podrían ya haberse cumplido porque sí son muy diferentes a los que se narra en la Biblia. Este, algo curioso que hay que contrastar hasta este punto es que el Apocalipsis
es considerado el único libro profético del Nuevo Testamento, en contraste con 17 libros proféticos del Antiguo Testamento, que como lo mencionaba, es con respecto a los profetas que los escribieron. Este es el único, o al menos uno de los únicos más concisos, que es puramente profético. Eh, Juan, el escritor, se remonta a la eternidad pasada más que cualquier otro escrito de la escritura. Eso, pues como lo mencionamos aquí en Juan 1 y del 1 al 13, también va muy de la mano en la introducción de Juan, cuando leemos Juan, que se nos narra sobre el principio y el verbo, que el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo es Jesucristo. Aquí también se nos da esa relación estrecha de que Dios Padre y Dios Hijo es el mismo, porque se nos menciona la relación de que el alfa y el omega, el principio y el fin, y este título se le daba solamente a Dios. Bueno, en el pueblo de Israel decían que solamente Dios Padre es el único principio y el fin, pero aquí Jesucristo nos narra también que él es el mismo, Él es el principio y el fin. Dice más adelante, vamos a leer, el que estuvo muerto y ahora está vivo. O sea, es el mismo Dios del que está hablando, es el mismo. Una bendición especial es prometido a los lectores de este libro. Vamos a leer los primeros versículos, nada más para dar una pequeña introducción sobre lo que pues Dios nos da, nos bendice al leer este libro. Dice, la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces vemos que el simple hecho de leer esta palabra, de leerla y de guardarla, ya nos trae una bendición porque, bueno, la misma palabra lo dice, ¿no? Y también vemos que el mismo libro, a la vez de que nos da una bendición, también procura o da una advertencia a aquellas personas que alteran el contenido de este libro, que viene en Apocalipsis 22 del 18 al 19, solamente para pues tenerlo más en consideración. Vamos a leerlo. Apocalipsis 22, 18 y 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces es tremendo cómo este libro de Apocalipsis nos da muchas, tanto bendiciones como advertencias. O sea, es como otro libro de la Biblia que hemos leído que nos dan, pues, desde el Antiguo Testamento hemos visto este tipo de semejanzas en las que Dios nos dice que si obedecemos, vamos a ser bendecidos, pero si nos negamos, si somos necios y somos desobedientes, pues también va a haber consecuencias. Entonces aquí es donde nos narra lo mismo. Otra cosa es que este libro no es un libro sellado tal cual. Lo vemos en Apocalipsis 22:10. Déjenme leerle esa parte también, hermanos. Dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Entonces hay cuestiones que aquí se nos narra que Dios quiere que conozcamos. No es como otros libros como en el Antiguo Testamento, donde ciertas cosas, o inclusive cuando Dios le habló a Daniel en visiones, había cosas que no permitió que le escribiera porque no era el tiempo. Pero Apocalipsis, les recuerdo, hermanos, es un libro que, conociendo el panorama, el contexto y el bosquejo que tenemos ya dado aquí en la misma Biblia, es entendible. No debe ser complicado, y es importante que nosotros lo conozcamos, porque a partir de él pues podemos
seguir firmes en la voluntad de Dios. Otro aspecto importante de este libro es que hay una serie de visiones y símbolos, y de visiones expresadas por símbolos. Es decir, que Dios le revela a Juan muchas cosas, pero a través de visiones como las bestias, como las trompetas, como las copas. Todos estos símbolos tienen que ver mucho con lo que se ve desarrollando a futuro. Y gracias a Dios, porque cada parte narra justamente lo que quiere decir. Es decir, que cuando se narran de las trompetas, de los juicios, ahí viene muy expresado. O cuando se hablan de las bestias, pues nos recuerda mucho a lo que ya le había dicho a Daniel, sobre el anticristo, sobre el falso profeta. Todas estas cuestiones ya vienen un poco más desmenuzadas, y simplemente hay que hacer la correlación, o sea, llegar a la referencia que ya Dios nos ha hablado en el Antiguo Testamento o en los Evangelios, y con base a eso ya poder entender un poco mejor. Mm, Gracias a Dios, porque también, como les mencionaba, hay un bosquejo ya más relacionado. Dice aquí, cuando Jesucristo le habla a Juan, le dice que escriba las cosas que han sido, que están siendo, y bueno, lo que es, podríamos decir, el pasado, el presente y el futuro. O sea, ese es el bosquejo a grandes rasgos. Cosas que ya pasaron, cosas que están sucediendo y cosas que están por venir. En el caso de las cosas que pasaron, algo que también bueno, muchos estudios ya han compartido, es sobre el panorama de las iglesias. Cuando Dios habla a Juan a las 7 iglesias, que les escriba a las 7 iglesias, estas 7 iglesias constituyen el panorama completo de las iglesias, no solamente en Asia, como lo menciona aquí la Biblia, sino a nivel general, a nivel global. Hablan sobre periodos específicos que ha atravesado la iglesia de Cristo a lo largo de la historia, desde el inicio hasta la última iglesia, donde vemos de cierta manera un poco de decaimiento, pero no en la palabra ni en los corazones, sino en aquellos que profesan ser hijos de Dios pero no lo son, o que profesan ser judíos pero no lo son. Entonces vemos en ese aspecto algo relacionado, y con base a la profecía hallamos al menos 10 grandes temas de profecía. Voy a narrarlos rápidamente. Es una lista pequeña, igual les voy a compartir de dónde saqué la referencia para que no quedemos así en duda. Pero aquí narra esto, dice: una de las profecías es sobre el Señor Jesucristo, y como lo mencionaba desde un principio, el libro se trata solamente de Él y para Él. Entonces, si la Biblia inició con la luz, con Él dando vida al universo, el término también tiene que ser Él. Entonces aquí se nos narra sobre el Señor Jesucristo, y la referencia es en Génesis 3:15. Solamente les voy a comentar las citas para que los vayamos leyendo poco a poco en nuestras casas, pero que tengamos en cuenta que aquí está la profecía de la que va a hablar también Apocalipsis. La iglesia es otra de las profecías que se narra. Eso viene correlacionado en Mateo 16:18. La resurrección y el traslado de los santos, para eso podemos leer Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18, y Primera de Corintios 15, 51 y 52. La gran tribulación, y eso viene la referencia en Deuteronomio 4, 30 al 31. Satanás y la maldad, y eso viene referenciado en Ezequiel 28 del 11 al 18. El hombre de pecado, y eso igual viene en Ezequiel 28 del 1 al 10. El curso y fin de la cristiandad apóstata, es decir, de la iglesia que se revela, eso viene en Daniel 2 del 31 al 45 y en Mateo 13. El comienzo, desarrollo y fin de los tiempos, eso viene en Daniel 2:37 y Lucas 21:24. Y la segunda venida de Cristo, eso es en Judas 14 y 15. Bueno, recordemos que Judas no tiene capítulos, es solamente un capítulo, entonces sería el versículo 14 y 15. Y los pactos de Israel, que eso viene en Génesis 12 del 1 al 3, que son cosas que se le ha prometido al pueblo de Israel
cuando ellos hagan verdaderamente a Dios como su único Dios. Entonces son cosas que debemos de tener en cuenta para analizar este libro y toda esta lista que les leí de profecías. Podemos irla leyendo a lo largo de esta semana para que ya tengamos nuevamente, como les decía, el contexto más amplio de lo que va a tratar este libro. Y uno de los versículos clave es el que les mencionaba hace un momento sobre Jesucristo. Dice en Apocalipsis 1, 18 y 19. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Entonces lo que les mencionaba, hermanos, el bosquejo que Dios nos da es en estos versículos. El mensaje principal, el autor y mensaje principal de este libro es Jesucristo. Podríamos decirse que es uno de los libros que Jesucristo escribió tal cual, o sea, sus palabras están aquí más que en los evangelios. Recordemos que fueron sus apóstoles los que los escribieron, pero aquí Jesucristo es el que les está dictando tal cual a Juan lo que tiene que escribir. Y vemos, como les mencionaba, las cosas que dice aquí en el versículo 19, las cosas que has visto, es decir, las cosas que ya pasaron, las cosas que son el tiempo presente y las cosas que han de ser después de estas. Entonces hay que tener en cuenta esos tres, ese es el bosquejo general, el pasado, el presente y el futuro, y se van a ver narrados aquí en estos capítulos. Entonces hay que tener pues otro como manera de que podemos analizarlo es como lo menciona este mismo versículo. Dice el primer versículo, bueno, lo que mencionaba sobre la revelación de Jesucristo, se narra aquí a Jesucristo como el alfa y el omega, es decir, el principio y el fin. Este título, como bien comentaba antes, se le da a Dios Padre, y es como la iglesia también reconoce a Jesucristo como el primero y el último, es decir, el único Dios creador y que puede pues consumar la maldad completamente. Las cosas que has visto se refiere también un poco al presente, en ese caso al presente de Juan, pero lo narra también con respecto a la iglesia. O sea, este panorama que se va a ver de las iglesias va muy relacionado con el tiempo presente y el futuro, que es lo que les mencionaba sobre las visiones los símbolos que se ven manifestados en este capítulo, en este libro. Entonces todos estos aspectos narran, también podemos dividir estas partes de la siguiente manera. El pasado vendría a ser lo que es el capítulo 1 de Apocalipsis, que narra a Cristo en la gloria. El presente vendría a ser el tiempo, o sea, las cosas que han visto sería el presente de la historia de la iglesia, que son que abarca el capítulo 2 y el capítulo 3, que es la iglesia en el mundo, es decir, todos los procesos que ha pasado la iglesia, desde las persecuciones, desde los avivamientos, desde la iglesia o las personas que se infiltraron en la iglesia y que han hecho que pues esta se convierta que practiquen la apostasía, es decir, en contra de lo que dice Dios. También se narra en este periodo de tiempo, en estos capítulos, que sería el 2 y el 3. Y el fin o el futuro viene a partir del capítulo 4 al 22, que es la parte más amplia, pero aquí ya se narran pues sucesos que vienen tal cual hacia el futuro, sobre las guerras, las hambres, las pestes, toda la tribulación que habrá, y obviamente pues la victoria de Jesucristo sobre todas los ejércitos de Satanás, sobre toda la gente que él haya juntado para ir en contra de Dios. Vemos aquí la gloriosa victoria de Jesucristo, y cómo es que después de esto, aún así habrá 1000 años de reinado y Satanás volverá a levantarse, pero esta segunda vez Jesucristo
lo vencerá completamente, ya para que quede atado en el infierno por la eternidad. Y aquí es donde veremos la gloria ya del futuro de Dios, es decir, de su reino, de su gobierno pleno y eterno, al cual nosotros anhelamos llegar, y es justamente lo que Dios nos está hablando en este momento. El hecho de que estudiemos estos libros, de que estudiemos estas enseñanzas, no son para que tengamos miedo, no son para que tampoco nos confiemos, sino son para que en ese momento en el que Dios nos habla, nuestra fe siga latente y justamente sigamos buscándole, sigamos constantes, como decía el apóstol Pablo. Es como una carrera, el ir paso a paso, ir constantes hasta llegar a la meta, hasta llegar a ese galardón que es ver la victoria de Jesucristo ahí ya manifestada completamente, porque este libro también nos da esa esperanza. Sabemos que Dios ya ha vencido, Él ya ha sido glorificado. Jesucristo ahorita al estar a la diestra del Padre, no es cualquier cosa. O sea, no hay que menospreciar de que, bueno, ya Dios ya lo hizo y ya nada más hay que esperar. No, de eso no se trata. Se trata de seguir diligentes, seguir buscándole. Y ese es el propósito por el cual también estamos estudiando este libro, el poder conocerle más y estar pues detallando un poco más lo que es lo que ya hemos estado analizando con el pueblo de Israel. Y gracias a Dios por las enseñanzas de los domingos, que también vamos a estar viendo los evangelios, para tener más una relación más estrecha con respecto a este libro. Entonces yo te invito, hermano, que en tu casa puedas leer este primer capítulo, y las citas que les compartí. Posteriormente se las voy a mandar por WhatsApp, para que también podamos estar leyendo estas enseñanzas, estos versículos en la semana, y ya tengamos igual una relación un poquito más estrecha, y obviamente no dejarlas, vamos a irlas analizando posteriormente en los siguientes estudios. Pero pues gracias a Dios, porque poco a poco vamos a ir analizándolo. Y nada más les recuerdo los versículos clave de este estudio, por así decirlo, que es Apocalipsis 1, 18 y 19. Entonces vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, y que sea Él el que pues siga ayudándonos. No terminamos, vamos a seguir analizando la segunda parte de este estudio en la siguiente semana, hablar un poco más, y sabemos que pues esto es de bendición. Entonces vamos a orar. Gracias te damos, Dios, por este momento, porque tú nos estás ayudando a entender tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú el principal guía en este camino que estamos emprendiendo de entender tu libro, tu mensaje, que quites de nuestro corazón todo temor, que tú nos inundes con tu gloria, que nos quites el temor al mundo y a lo que nos pueda pasar, y que inundes nuestro corazón con temor hacia ti, y saber que si estamos arraigados a ti, si estamos confiados en ti, no hay nada ni nadie que nos pueda separar de tu amor. Gracias te damos, te pido por mis hermanos, que esta palabra sea de edificación, y toda cosa que no venga de ti sea desechada. Te amamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, les doy gracias, hermanos, y que pasen excelente semana. Bendiciones.